tardes. Soy Fabiana Carbonari, profesora titular de Sistemas de Representación número 3, y hoy, continuando con la primera etapa de la observación al registro gráfico, nos referiremos al sistema Monge. El sistema Monge está generado a partir de la presencia de un observador o centro de proyección ubicado idealmente en el infinito. Por su parte, los rayos proyectantes que se generan en ese centro de proyección van a ser paralelos entre sí y perpendiculares a los planos del sistema adoptado como sistema de referencia. Este sistema está constituido por dos planos, un plano horizontal, PH, y un plano vertical, PB, unidos a 90 grados. Esto da el nombre al sistema, que también se llama sistema diédrico ortogonal. Diédrico, dos planos, dos caras, ortogonal a 90 grados. Por su parte, también se lo denomina sistema Monge en honor a Gaspar Monge, que es el creador, en el año 1799, de un texto denominado Geometría Descriptiva, en el cual Gaspar Monge trata sobre todos los distintos sistemas de representación, haciendo especial referencia al sistema diédrico ortogonal. Las características de los dibujos emanados o generados a partir de este sistema son abstractos, precisos, mensurables, es decir, permiten obtener dimensiones reales, de acuerdo a la escala utilizada, y codificados. Y se trata de dos tipos de proyecciones, por una parte las vistas, ya sea aéreas, frontales o perfiles, y secciones. Las secciones pueden ser plantas o cortes. Si retomamos nuestro gráfico en relación a los sistemas de representación, veremos que a diferencia de las perspectivas en las que solamente un dibujo comunica, representa esa realidad tridimensional, el sistema Monge utiliza más de una imagen para, de manera simultánea, representar o presentar esa realidad espacial. Vamos a trabajar entonces con un sistema de referencia integrado por un plano vertical y un plano horizontal vinculados entre sí a 90 grados. Esa vinculación de planos define 4 cuadrantes. Nosotros trabajaremos, como está indicado en ambas imágenes, sobre el primer cuadrante. Estas dos, las de la derecha, son dos imágenes de perfil de esta situación de los planos. Ahora, ¿cómo procederemos para llegar de esta realidad espacial de los dos planos a la bidimensión del papel? Abatiremos los planos de tal forma que coincidan, como están indicando acá las flechas, y el pivot, la bisagra, se va a lograr a partir de la unión del plano horizontal con el vertical en una línea que se denomina línea de tierra. En este último caso que podemos ver, la vinculación del plano vertical de referencia con el plano horizontal de referencia está dada a partir de la línea de tierra. Línea que se expresa con las letras LT en mayúscula o con dos pequeños guiones en sus extremos. Ahora bien, si nosotros tenemos que representar en sistema Monge un punto en el espacio, vamos a tratar de envolverlo con este sistema de referencia constituido por el plano horizontal y el vertical del primer cuadrante. En una segunda instancia vamos a generar rayos proyectantes, uno que sea perpendicular al plano vertical y otro perpendicular al plano horizontal. Por último, vamos a visualizar cómo esas dos proyecciones se representan tanto en el plano vertical como en el horizontal. Es decir, que la imagen de un punto A va a corresponder en el plano vertical con el punto A' y en el plano horizontal con el punto A. La separación entre A, el punto A mayúscula, y el punto A minúscula se denomina cota o altura, en tanto la dimensión que separa el punto A' con el punto A, es decir, el plano vertical con el punto original A, se denomina alejamiento. Cuando estamos hablando de un mismo punto, en este caso el punto A mayúscula, las dos imágenes, las dos proyecciones van a ser A y A' y van a coincidir en una misma recta vertical. En el caso de trabajarse con rectas, la situación es similar. Podemos partir de un primer caso, una recta
vertical que va a ser perpendicular al plano horizontal. Por lo tanto, lo que estamos representando acá es el alejamiento de la recta respecto a la línea de tierra, respecto al plano horizontal. Sería esta dimensión A'. En el segundo caso, en cambio, marcamos una recta horizontal. Se va a representar como una línea recta en el plano horizontal, perpendicular a la línea de tierra, y una línea de trazo discontinuo o una línea suave que va a definir la altura del punto A', que es la altura de la recta respecto al plano horizontal y a la línea de tierra. Ahora bien, un caso siguiente sería el trabajo con planos. El trabajo con planos puede referirse a planos horizontales, como en este caso, entonces trabajamos con la línea de tierra y sobre esa línea de tierra vamos a ubicar una recta que va a denominarse en este caso P' y que va a contener a todos los puntos que corresponden a este plano que queremos dibujar. Sería el trabajo sobre un plano horizontal. Si el plano es vertical, la situación es similar, vamos a trabajar con la línea de tierra y una serie de puntos que van a definir una recta que va a estar ubicada por debajo de la línea de tierra, es decir, sobre el plano horizontal, y va a definir el alejamiento de todos esos puntos con respecto a la línea de tierra. En el caso de que el plano sea perpendicular el plano que vamos a dibujar sea perpendicular al plano horizontal y al plano vertical, como este que tenemos acá dibujado en tono de amarillo, se va a dibujar a través de una línea que va a coincidir tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos dibujar volúmenes? Podemos tomar como un elemento auxiliar una perspectiva caballera frontal en la cual dibujamos el cubo y las dos proyecciones, la proyección sobre el plano horizontal y la proyección sobre el plano vertical. Ambas están producidas por los rayos proyectantes que van a incidir sobre el objeto a representar y van a proyectar la imagen del primer plano sobre el plano correspondiente, con el mismo procedimiento que utilizamos para la realización de las proyecciones de un punto en el espacio. En este caso, y fíjense ustedes, pueden constatar la relación que hay entre la perspectiva y el sistema Monge, vemos que la línea de tierra aparece marcada más gruesa con las letras LT, y los dos cuadrados que representan las caras de este volumen que estamos dibujando, aparecen representados en el plano horizontal y en el plano vertical, que en este caso se tomó el criterio de poner letras a los vértices con subíndices, uno para el plano horizontal y dos para el plano vertical. Fíjense ustedes que en esta imagen son similares la altura con el alejamiento. En el caso 2, en cambio, ocurre una situación particular. El cuerpo aparece apoyado sobre la línea de tierra y tiene un alejamiento que está indicado, y esto no se los aclaré antes, todos los que son líneas auxiliares pueden representarse con línea de trazo discontinuo o línea suave. Es conveniente en todos los dibujos, como venimos haciendo hasta ahora, dejar expresado todo el procedimiento, todo el proceso constructivo y las líneas auxiliares. Fíjense ustedes que así como el punto, como veíamos hoy, si corresponde la proyección 1 y la proyección 2, o sea, la proyección sobre el plano horizontal y sobre el vertical, corresponden al mismo punto, deben estar alineadas. En este caso sucede lo mismo. La imagen que se da sobre el plano vertical debe coincidir en desplazamiento en ancho con la imagen en el plano horizontal. Un tercer caso se da cuando el cuerpo al que estamos refiriéndonos está apoyado sobre el plano vertical y entonces aparece elevado con una cota de altura, que es esta que les estoy marcando, pero sin separación del cuerpo en el plano horizontal. Y un cuarto caso se da cuando este volumen aparece girado. Y entonces vamos a ir definiendo cada uno de los vértices de la planta sobre el plano horizontal y definiendo cuál es la situación de
de ese cuerpo en el plano vertical. Fíjense ustedes que tomamos todo lo visible con línea de trazo continuo, y lo que no se llega a apreciar, vamos a trabajarlo con trazo discontinuo. Y acá tenemos los 4 casos de manera comparada. Hay una situación particular, y es aquella de utilizar el tercer plano de proyección. Si nosotros tomamos comparativamente estas 3 imágenes en el plano horizontal, vemos que son similares. Las del plano vertical no, son 2 iguales y una diferente, pero podrían coincidir con prismas, bueno, el primero podría ser un cubo, podrían ser distintas figuras, para lo cual vamos a necesitar otro plano de proyección, es decir, una visión lateral que me permita a mí darme cuenta que este cuerpo no es un prisma, sino que es una pirámide. Cuando se trata de cuerpos más complejos, podemos hacer también un recorrido visual. Es decir, podemos hacer una vista aérea, que sería la que corresponde al plano horizontal. Fíjense ustedes que se marca con mayor grosor lo que está más próximo a ese observador, y entonces empieza a aparecer esta cara como la más próxima al observador, un observador que está ubicado en el infinito pero hacia arriba. Entonces la primera visión va a ser la de esta cara, y las caras restantes van a ser más débiles. Y luego un recorrido perimetral. Fíjense ustedes que la vista frontal va a ser la que corresponde a un centro de proyección ubicado por donde está el cursor. En el perfil derecho estamos viendo una imagen procedente de una visión en este sector. Una vista de perfil izquierdo a una imagen desde este lado, y una vista posterior a la que coincide con la parte de atrás de la visión frontal. Fíjense ustedes que también acá recurrimos a la línea de trazo discontinuo para todas aquellas aristas que no están a la vista. Y retomamos esta idea de, en esta vista, con este perfil, y en este otro, o sea, en el derecho y en el izquierdo, todo el plano, este plano y el de atrás, no tienen diferencia de profundidad, están en el mismo nivel. En cambio, en la vista frontal pasa lo mismo que en la vista aérea, hay un plano anterior al otro, entonces el que es anterior, en el sistema Monge lo dibujamos más grueso. Las aristas más gruesas. Hay un caso particular que lo vamos a estudiar y lo vamos a aplicar no en esta clase, sino en la próxima, que es el de las secciones. Imaginamos un plano virtual de corte que va a ubicarse de diferentes maneras. Imaginemos una manzana a la que cortamos con un cuchillo, entonces ese va a ser el plano de corte. Dependerá si miramos hacia un lado o hacia el otro, lo que nosotros querramos ver. Entonces, en el caso de este cuerpo sobre el que venimos trabajando, le aplicamos este plano virtual de corte y obtenemos, fíjense ustedes que acá marqué sobre el plano horizontal cuál es mi plano de corte y hacia dónde voy a mirar. Yo podría mirar hacia un lado o hacia el otro. Quizá en esta figura las imágenes no cambien tanto, pero hay figuras, hay cuerpos, hay arquitecturas que sí, incorporando una ubicación u otra, la respuesta es totalmente distinta. Y entonces acá lo que vamos a obtener va a ser la vista aérea va a ser similar. Lo único que marcamos en ella es por dónde pasamos el corte. Y el corte, que va a aparecer en la proyección sobre el plano vertical, empieza a aparecer totalmente grisada en este caso, y está marcando que podemos visualizar qué es lo que pasa dentro del cuerpo, dentro del volumen. Podemos girar el plano a 90 grados, siempre fíjense que estos planos virtuales son paralelos a los lados dominantes del volumen, y entonces empieza a cortar ya no el cuerpo de atrás más alto, sino el cuerpo más bajo, y entonces aparece un sector en corte y un sector en vista. Esto sobre el plano vertical. El plano horizontal sigue quedando, digamos, con una visión externa y con la línea de corte marcada y también hacia dónde miramos. Acá aparece un plano de corte ya horizontal, no vertical como en el caso anterior, o en los casos anteriores, y entonces da lugar a las plantas. Entonces, esta planta
puede variar de acuerdo a la ubicación del plano de corte. Entonces, acá lo que se mantiene invariable es la proyección sobre el plano vertical, y la proyección sobre el plano horizontal se va a transformar en un sector en vista y en un sector en corte. Obviamente, si yo quiero ver lo que pasa dentro del volumen, lo voy a ver en este sector que está grisado. Ahora bien, vamos a ver rápidamente un ejemplo de arquitectura donde aparece el sistema Monge. Se trata de la casa de Blas, una casa realizada por el arquitecto Campo Baeza en Madrid en el año 1999, para una familia a cargo de un profesor que quiere un espacio sobre todo para escuchar música. Entonces, en un terreno muy particular, fíjense ustedes que es un terreno bastante escarpado con una pendiente de 15 metros, Campo Baeza lo que propone es una caja de hormigón y otro cubo superior de vidrio. Entonces, más allá de los datos de esta interesante obra, me parecía bueno reflexionar sobre el tema de este esquema, este boceto, este dibujo rápido, hecho en sistema Monge, donde lo que está contando es, por una parte, la obra y por otra parte, la necesidad de las visuales, para aprovechar el entorno. También cuenta, a través de cortes, de vistas, cómo fue el proceso proyectual. Con esto queremos dejar marcado que el sistema Monge no solo les va a permitir contar la obra terminada, sino también va a permitir ser una herramienta, un instrumento a lo largo de todo el proceso proyectual. Fíjense ustedes que las ideas que Campo Baeza tenía con respecto a este cubo cerrado, un cubo que daba la idea de cobijo, y una sensación de visiones y de estar inmerso en el medio, en un medio natural muy interesante, las tiene también en todo su proceso proyectual y las grafica a través de cortes. Y acá esta es una especie de collage de de todo lo que estamos viendo hoy sobre el sistema Monge, porque empiezan a aparecer por una parte una planta del nivel superior, la planta del nivel inferior con los muros cortados, es decir, es un sistema Monge aplicado a la arquitectura. Esto es un dibujo analítico donde cuenta también la planta inferior y la planta superior, una perspectiva axonométrica también bocetada, donde cuenta un poco la vivencia del espacio, bueno, la fotografía, las vistas y el corte de la obra. Fíjense la vista más extensa y la más corta. Y después me parecía interesante esto, el ver que también los cortes pueden tener distintas características, distintas finalidades, como todos los dibujos, y en este caso aparece acompañado de lo escrito, mostrando un poco toda la cuestión tecnológica, pero también algunas definiciones de materiales y de características. Y acá les presento por último los dos trabajos prácticos, el de esta clase y el de la que viene. En esta clase lo que vamos a hacer es, sobre el volumen que estamos trabajando, vamos a dibujar la vista aérea y 3 de las vistas perfil, derecho, izquierdo y frontal. En esta lámina trabajamos como hasta ahora con una lámina blanca de 35 por 50, rotulado. En el caso de que ustedes no lo tengan al papel, pueden utilizar papel A4, ya lo venimos haciendo, así que no necesito aclarárselos. Y la otra clase lo que vamos a hacer es empezar a dibujar cortes. Entonces vamos a hacer cortes, de acuerdo a lo que está indicado acá, corte 1-1, corte 2-2, una planta de acuerdo al corte AA y otra planta cortada de acuerdo al corte BB. Bueno, espero haber sido clara y les deseo un buen trabajo en casa.